Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a ver un breve repaso de lo que son los ciclos en MATLAB. Los ciclos, también llamados bucles o loops, son un conjunto de instrucciones que se repiten varias veces para lograr un propósito. Y bueno, entonces como se repiten varias veces estas instrucciones generan con ello un proceso cíclico. Existen dos tipos de bucles en MATLAB principalmente, lo que es el ciclo for y el ciclo while. El ciclo for es un poquito más fácil de utilizar que el ciclo while, pero para su utilización es necesario en algunos casos que el usuario conozca el número de veces que se va a repetir el ciclo. Y aunque no conozca el número de veces, por lo menos sí debe de tener noción de cómo va a ser el incremento entre cada paso en los cuales se vaya a llevar el ciclo. Cada incremento o cada decremento. Ahorita hablamos un poco más de eso. Esto debido a que para su ejecución se requiere ingresar un vector que va a ser digital, al cual se le llama contador, y a partir de este contador es que se va a ejecutar el ciclo. En el ciclo while vamos a usarlo principalmente cuando no nos interesa cuántas veces se va a repetir el ciclo, pero sí cuando debe de terminar. Entonces, esto de saber dónde termina el ciclo es más obedeciente una condicional que a un vector. Entonces, una de las grandes diferencias entre el for y el while es que el for usualmente utiliza un vector para contar el número de pasos, mientras que el while utiliza un condicional. Y bueno, entonces el while se utiliza principalmente cuando es más importante que se satisfaga un criterio a el número de pasos que se requieren para que este criterio sea satisfecho. Y bueno, en ambos ciclos, tanto el for como el while se representan en los diagramas de flujo con un hexágono, y es ahí donde van a ir las instrucciones. Entonces, a nivel diagrama de flujo, si está bien hecho, no hay forma de distinguir si es un ciclo for o un ciclo while, nada más por la forma del diagrama. Sí hay forma de distinguirlo en base a las variables que me van a pedir antes de que inicie el ciclo, pero eso lo vamos a ver más adelante. Pero por el mismo ciclo en sí no voy a poderlo saber si es un ciclo for o ciclo while. Eso depende del usuario, y realmente vamos a ver que pueden hacer casi las mismas funciones. Bueno, prácticamente las mismas. Y bueno, hablando específicamente del ciclo for, este se puede utilizar muy fácil para la tabulación y el graficado. Ahorita no vamos a ver graficado porque es un poquito más complejo, solamente vamos a ver un poco de la tabulación. Y bueno, esto se logra gracias a que el ciclo for utiliza un vector como contador, mientras que el ciclo while utiliza una condicional, lo mismo que if y lo mismo que switch case. Vamos entonces a hablar del contador. ¿Qué es el contador? El contador es un vector que se utiliza para marcar el número de pasos que se llevan a cabo en el ciclo. Y bueno, algo importante acerca del contador es que el número de pasos que se llevan a cabo en el ciclo depende directamente del contador, y se va a realizar un paso por cada elemento que tenga este contador o este vector. El contador se debe situar al inicio del ciclo porque su primer elemento será usado para calcular la siguiente operación, y esta después será utilizado para calcular la posterior, y así sucesivamente hasta que se llegue a a completar el número de pasos y lleguemos al end, que es donde termina el ciclo. Y se ejecuta esta operación por cada elemento que tenga el vector. Recordemos que hay muchas formas de ingresar vectores en MATLAB, pero la más usual para el ciclo for es usar el alfanumérico 2 puntos. El 2 puntos nos sirve fácilmente para construir vectores, donde primero vamos a poner el nombre del vector, luego el signo igual, que recordemos que en realidad este igual no significa igual, sino que este igual representa a esta variable se le va a asignar lo que hay adelante, o sea, esta parte. Y entonces decimos el primer elemento, que es x0, el último elemento, que es xn, y la iteración, cambio o incremento o decremento, que es delta x. Y entonces el primer elemento es x0, el segundo va a ser x0 más el delta x, esto es x1, y este es x1 más delta x, este es x2 más delta x, así hasta que llegamos a xn. Y bueno,
Recordemos que el número de pasos, el número de elementos que va a tener dicho vector es xn menos x0 entre delta x. Y aquí vemos un ejemplo. Para construir un vector que vaya desde 0 hasta 10 y su incremento sea de 1 en 1. Y aquí vemos cómo queda. Y bueno, entonces también debemos recordar que entre más pequeño es el delta x, más elementos va a tener el vector. Vamos a hacer un ejercicio muy rápido, nada más a manera de recordatorio de cómo se usa el ciclo for, y es realizar un programa que despliegue los números en forma de lista que hay entre el 1 y el 100 y son pares. Entonces, lo primero que vamos a utilizar en el programa es el comando clc, que nos va a limpiar la pantalla de cualquier cosa que tengamos ahí. Clear all, que es para borrar las variables que tengamos almacenadas. Luego vamos a poner el comando disp. No es necesario, pero nada más lo pongo para que nos muestre cómo se va a llamar lo que tenemos ahí, que es la lista de números pares que hay del 2 al 100. Ahora sí, viene el ciclo. El ciclo, entonces lo vamos a construir, que es el vector que va a estar constituido de los elementos que vayan del 2 al 100 y que vayan aumentando de 2 en 2. Y aquí ya nada más le pedimos que despliegue los valores de x, que van a ser los números pares, porque aquí como vamos aumentando de 2 en 2, todos los números que va a desplegar son pares. Y finalmente cuando llegue al 100, pues ya termina el ciclo. Y bueno, así es como queda, pero vamos a copiarlo. Entonces es ese, le damos a ejecutar. Vemos que el último elemento es 100 y que aumentó de 2 en 2. Y lo primero que fue aquí desplegar el título de lo que estamos haciendo, lista de los números pares del 1 al 100, y ahí va. Podemos hacer otro tipo de lista, por ejemplo, lista del 1 al 100. Y entonces aquí me va a desplegar los valores que hay de 1 en 1 hasta llegar a 100. Va a quedar casi similar, pero va a ser 1, 2, 3, 4, 5, así hasta llegar a 100. Y vemos cómo queda. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video. Vamos a continuar con más repaso, bueno, repasándolo ahora después con lo que son los acumuladores.